Todos deberían entender cómo funciona una cámara. Arte, sonido, fotografía convergen en el lenguaje de la cámara. Los proyectos definen la cámara en cuanto al peso de la cámara. Por ejemplo, cuando voy a hacer un documental, prefiero llevarme una cámara pequeña y sensible, como una Sony, por ejemplo. Vamos a ver las características de la Sony F5 y F55. Es una cámara realmente versátil, prácticamente para todos los entornos, y que eso la convierte en una cámara realmente muy adecuada para cualquier situación, en cualquier entorno, más agresivo, menos agresivo, más amable, menos amable, con muchas cosas, con pocas cosas. Pero también son cámaras altamente sensibles. El rango dinámico de la F55 en el manual que te da el fabricante dice que son 14 stops. La F55 tiene un ISO nativo de 1250 y la F5 tiene un ISO nativo de 2000. La F55 nos permite grabar a 4K y la F5 solamente hasta 2K. Y la cámara nos puede grabar HD en resoluciones medias, altas o bajas, 2K también de la misma forma y en 4K también interno, pero es comprimido. El flujo de trabajo de la F55 es un flujo bastante práctico. Dan 3 formatos de grabación. El primero, que es el más pesado y más amplio de color, pero también graba directamente sobre 709, que es el de SSTP, que es un formato grabado directamente en HD, con mucha amplitud, pero muy pesado. En ambas cámaras tenemos la opción de grabar internamente en XAVC, que es el formato de Sony, un formato básicamente un H264, 422 de color subsampling. Y tenemos otro formato que es el MPEG 2, es lo más básico, lo más comprimido que tiene esta cámara. Este se podría utilizar más que todo, yo diría, para cuestión de proxies, para cuestión de dailies de la cámara, cuando estás grabando con el R5. El flujo de trabajo de ambas cámaras, cuando uno graba en RAW, tú necesitas hacer un daily para poder montar y luego en una sala de color reconectar al RAW y hacer lo que uno quiera con el material nativo. Con el grabador R5 es bastante cómodo porque la autonomía que te da la tarjeta es de 512 GB, por lo tanto es una gran cantidad de información en donde no necesitas, en muchos casos, cambiar la tarjeta durante todo el día. Las gamas predeterminadas que ofrecen estas cámaras son SLOG, que es un Sony logarítmico, y Rec 709. Luego Sony desarrolló unas curvas que se llaman hipergama, que también están en la F55, que son unas curvas que te permiten, dentro de una estructura de gama estándar, tener más detalle en las altas luces. Si tú quieres grabar 4K con la F5 necesitas el grabador externo, cosa que no necesitas con la 55 si grabas en las tarjetas internas con compresión. El módulo de R5 sirve para principalmente grabar en RAW. Podemos subir hasta 240 cuadros sin tener que sacrificar en nada de los aspectos técnicos de la cámara. Puedes grabar en RAW en una gama completamente lineal, entonces ya vas a tener un archivo mucho más robusto, con una calidad de imagen superior, aprovechando toda la latitud del buen sensor que tiene la cámara F5. O grabar con las tarjetas más pequeñas, en el fondo grabar algún Full HD o hacer proxy en el caso de un flujo de trabajo. La F5 tiene Rolling Shooter. El Rolling Shooter escanea la imagen de arriba hacia abajo, lo cual lleva un tiempo para llevarse a cabo. A la hora de hacer paneos, las verticales se te van a mover, se te van a quedar un poco. Es decir, que ya tienes que ir pensando en tu proyecto, si es cámara al hombro, si es cámara en mano. El Global es muchísimo mejor porque es mucho más profesional, da menores errores de movimiento, menores errores con luces, con altas, con barridos. Los filtros ND integrados de estas dos cámaras son ruedas de filtro físicos que van detrás del lente, exactamente entre el sensor y el lente. Y eso hace no solo que sea más ágil, sino que no se creen fantasmas y flares en la imagen. Quedan libres las bandejas del portafiltros para utilizar un polarizador, filtros de color. Y el que sea IR te controlan la luz infrarroja, entonces no tienes mucha aberración cromática. Lo que hay que subrayar es que cuando tú filmas a más fotogramas de 60, el filtro de 4K
introduce una serie de artefactos, además del moiré, que se pueden evitar cambiando ese filtro LPF de la F55 diseñado para 4K sino para 2K. Las dos cámaras tienen la posibilidad de usar un filtro OLPF, el cual permite reducir el moiré y el efecto serrucho que se crea en los bordes de las imágenes. Básicamente es como para la imagen difuminarla un poco, dejarla más suavecita porque ese 4K es demasiado rudo. Tienen una pantalla de inicio, un home screen, el cual nos permite modificar los parámetros que más vamos a usar. Los menús siguen siendo muchas páginas, pero realmente sencillos, intuitivos y fáciles de entender. Creo que el menú es bastante largo, tiene submenús. Si sales de casualidad o te equivocas y no te acuerdas cómo llegaste a una opción, tienes que tener una buena memoria, tienes que practicarlo muchas veces. Ambas cámaras poseen 4 botones asignables, 3 en un lado y 1 en el lado contrario, los cuales nos permiten tener como atajos, shortcuts, para poder acceder a cosas sin ir al menú. Está hecha para que la opere una sola persona, que es el camarógrafo, donde le quedan los botones a esta altura. Lo que sí facilita es que no se tiene que sacar la cámara del hombro para hacerlo, pero si tú la quieres usar para publicidad o una figura en donde haya un asistente de cámara, no es lo más cómodo. Ambas cámaras tienen 5 salidas de video, tienen 4 salidas SDI y tienen una salida HDMI. De las cuales 2 están diseñadas para poder ir con un grabador externo y otras 2 son para monitoreo. 2 son las principales, que son las que salen limpias, que salen sin menú, sin display, sin nada para, digamos, tienes que grabar en 4K, lo puedes grabar. Y 2 salen con display, con datos, con toda la info de la cámara. El fabricante se compromete contigo a hacer una captura de muestreo 422 si lo sacas por SDI. Por eso es que necesitas el grabador externo. Tiene 2 tipos de entradas, analógica y digitales. En la analógica tenemos la versatilidad de variar entre micro y líneas. En la parte digital tenemos la opción de mandar hasta 2 canales de audio por cada conector XLR que tiene la cámara. Un sistema de monitoreo de sonido mini plug, por lo tanto cumple con un sistema que puede ser diseñado para televisión. 2 canales de sonido y en el tema de publicidad, como sonido de referencia, también funcionan bastante bien. De las cosas que menos me gustan de esta cámara, de las pocas cosas que no me gustan, son el timecode. Es una cámara que no mantiene mucho el tiempo. Es una cámara que hay que inyectarle muchas veces el tiempo al día. Y el mismo fabricante te lo dice que hay que hacerlo en promedio hasta 1 hora para que lo mantenga. Es una cámara que tiene las 2 opciones más claras que ha habido en este desarrollo del mundo digital. Por un lado, la estructura propiamente de vídeo y las nuevas estructuras que surgieron hace unos años de entornos cinematográficos. Es decir, la cámara te permite de hecho trabajar en un modo de vídeo convencional y en un modo cine. Entonces, dependiendo de qué proyecto o de qué tengas que hacer, pues te puede convenir uno u otro.